Queridos hermanos y hermanas, todos los que están reunidos hoy para lo que es la clase número 8 que estamos viendo de lo que es el libro de Génesis. En este caso, hermanos, como decía Jimmy, eh, preferiblemente, ¿verdad? Si se pudiera, no es la norma totalmente fija, ¿verdad? Pero si se pudiera, los comentarios y consultas, como hemos venido haciendo en las clases anteriores con todos los maestros, las dejamos para el final, así que si hay alguna consulta o duda, la podemos apuntar y al final se abre el espacio, ¿verdad? Entonces, de ser posible, si no con mucho gusto, en el transcurso de la lección se estaría aclarando alguna duda. Ok, la lección de hoy es una lección muy bonita. Vamos a estar hablando sobre lo que es el ofrendar y el diezmo, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar la lección, hermano, quiero dejar en claro dos cosas en cuanto a la lección. Y lo vamos a ir desarrollando y explicando de la mejor manera conforme vamos avanzando. Pero los dos puntos claves en cuanto a esto van a ser, uno, Ageo 2.8 nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Cualquier dinero, cualquier posesión que tengamos es de Jehová, es de Dios, ¿ok? Y en cuanto al diezmo, nosotros le estamos devolviendo algo que ya es de Él, y no son palabras mías, es palabra de Dios, está en la Biblia, Ageo 2.8. Y segundo, Dios lo que quiere primeramente, antes que nuestro dinero, que no es nuestro, ya es de Él, lo acabamos de ver, es nuestro tiempo. Entonces, esos dos principios vamos a dejarlos muy en claro, ¿verdad? Y los vamos a ir desarrollando conforme avanza la lección. Entonces, vamos a ir viendo lo que es ya el pasar de diapositiva, vamos a ir viendo la primera, para ir viendo lo que es la base bíblica para el día de hoy. Ok, eh, para hoy tenemos cuatro partes claves, si se puede decir así. Estamos en lo que es Génesis 14, 17 y 20, ¿verdad? Perdón, la lección se llama Primer ejemplo bíblico de diezmo. Después Hebreos 7, el versículo 4, el versículo 7 y el versículo 8, Malaquías 3:10 y Lucas 11:42. Si Dios quiere, hermanos, igual por aquello, en la tarde voy a tratar de estar compartiendo esta presentación también por los grupos para que puedan tener también lo que son las referencias bíblicas. Entonces, primero Génesis 14, 17 al 20 nos dice así. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Después, Hebreos 7 nos dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Malaquías 3:10, traed todos los diezmos a la alfolía, haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y la referencia en Lucas nos dice, mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la mente y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Ok, vamos a ver ahora en lo que sigue, lo que es perdón, la enseñanza y los objetivos de la lección. Enseñanza. Diezmar es una prueba de que el egoísmo ya no prevalece en el corazón del cristiano. Objetivos. Conocer más acerca de Abraham y Melquisedec. Sentir gozo y satisfacción cuando aportan económicamente a la causa del Evangelio. Y hacer decisión firme de consagrar constantemente a Dios sus diezmos y ofrendas. Ok, hermanos, antes de continuar, quería mencionar al menos dos párrafos de lo que son las lecciones de discipulado en cuanto al diezmo, para reforzar lo que les decía anteriormente. Una parte o uno de los párrafos dice, una mente y corazón disponibles con una vida comprometida para servir a Dios debe preceder al dar financieramente, a fin de que Dios bendiga. O sea, una mente y corazón que estén disponibles, que tengan el tiempo para Dios, con una vida comprometida para servir a Dios. O sea, mi servicio, mi mente, mi corazón y mi tiempo tienen que estar antes de ofrendar. Y no estoy diciendo que entonces si yo no le dedico el tiempo a Dios no voy a ofrendar. Lo que nos quiere dar acá a entender la lección es que primero, nuevamente, yo le estoy dando a Dios, devolviendo a Dios algo que ya es de Él. Pero más que
lo económico, Dios necesita siervos y siervas que consagren su vida a Él. ¿Por qué? Porque el dinero que yo le doy a Dios, el dinero que usted le da a Dios, yo lo puedo obtener de cualquier otra manera, porque ya todo es de Él. Pero mi servicio y mi vida consagrada a Él, el instrumento que yo puedo hacer para Dios, solo Dios sabe los planes que tiene para mí. Y tal vez no haya otra persona en el tiempo y en el momento, en el templo, en ese tiempo indicado, que le sirva como Dios necesita que yo lo haga. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso antes que cualquier ofrenda económica o diezmo. Mi vida tiene que estar consagrada al Señor. Y después, el otro párrafo que quería leerles nos dice, usted debería dar su vida. El ofrendar debe ser el resultado de un corazón dispuesto y un amor por el Señor Jesucristo. Entonces, mi primera ofrenda o lo que tengo que tener en mente y en mi corazón es que mi primera ofrenda para el Señor es mi vida. Es mi vida. Ya después de que yo le entrego mi vida al Señor y mi servicio y me consagro a Él, como parte del agradecimiento de todo lo que Él me ha dado, yo diezmo, porque la palabra de Dios manda hacerlo. Pero Dios demanda o lo que Dios necesita primero es una vida consagrada a Él. Lo que es esto que les estoy leyendo está en el canal de YouTube que tenemos Jess y yo. Ahí está la lección completa del discipulado sobre el diezmo por si después lo quieren ver, por si después la quieren leer, escuchar, perdón. Entonces, ahora vamos a seguir, vamos a hacer un pequeñito resumen más o menos de lo que vimos la semana pasada y era sobre lo que es en sí el personaje de Abraham. Entonces, vamos a pasar lo que es la diapositiva. Ok, resumen de en sí de la vida de Abraham, lo que estamos estudiando ahorita en Génesis, nos dice esta primera diapositiva. Abraham, originalmente Abraham, nació en Mesopotamia. Dios le prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación y que Sarai daría a luz un hijo. Dios también le ordenó a Abraham que dejara su pueblo natal y se fuera a un lugar que él le mostraría. Abraham obedeció. Una vez en Canaán, Dios le prometió la tierra a su descendencia. Luego, una hambruna hizo que Abraham se dirigiera a Egipto. Abraham temió que los egipcios lo mataran y le quitaran a su mujer, por eso les dijo que Sarai era su hermana. Cuando Abraham tenía 85 años y Sarai 75, aún no tenían hijos. Entonces Sarai le ofreció a Abraham su esclava Agar. Sin confiar en las promesas de Dios, Abraham tomó por esposa a Agar y ella tuvo un hijo, al que llamó Ismael. Años después, Dios le dio a Abraham la señal de la circuncisión y cambió su nombre por Abraham, y Sarai fue Sara. Sara dio a luz a Isaac. Cuando éste creció, Dios probó a Abraham pidiéndole que lo sacrificara. Mientras Abraham se preparaba para obedecerlo, Dios lo detuvo y proveyó un sustituto para el sacrificio. Seguimos con lo que es el resumen del personaje de Abraham. Nos dice acá el versículo trae y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto lo estamos hablando sobre la fe que tuvo Abraham y su personalidad. Vimos que Abraham es un tipo de personaje que es justo, cobarde, lo vimos la semana pasada lamentablemente cuando mintió sobre Sarai al decir que era su hermana cuando estaba en Egipto. También nos demuestra que era un personaje temeroso de Dios y que era un hombre fiel. Entonces continuamos. El simbolismo o lo que encontramos sobre simbolismos en la historia de Abraham nos dice, la disposición de Abraham para sacrificar a su hijo puede compararse con la muerte sacrificial de Cristo en la cruz, que este momento iba a ser un tipo de lo que iba a pasar con Cristo. Y después la disposición de Abraham para sacrificar a su hijo demostró su creencia en que Dios podía levantar a alguien de entre los muertos. Parte de eso yo lo comentaba la semana pasada y lo repito por los que no nos pudieron acompañar, y es algo muy bonito en cuanto a este punto. Nos dice nuevamente la disposición de Abraham para sacrificar a su hijo. Demostró su creencia en que Dios podía levantar a alguien. ¿Y qué es lo bonito de la fe que tuvo Abraham acá? Antes de esta parte donde Abraham decide obedecer a Dios y sacrificar a Isaac por el que había esperado tantos años, Dios nunca había resucitado a alguien. No había un registro de alguna resurrección donde Abraham podía decir, bueno, si anteriormente Dios lo hizo, Dios lo va a hacer con Isaac, entonces voy a ir y lo voy a ofrecer en sacrificio. No. Abraham aquí tuvo la fe de que así como Dios les dio a Isaac a pesar de la edad y todo esto, él podía hacer algo que nunca antes había hecho, que era resucitar a alguien. Entonces vemos la gran fe que tuvo Abraham y lo importante en cuanto al simbolismo, ¿verdad? Que es algo que siempre me gusta mencionar cuando hablamos de este ejemplo. No había registros antes, entonces aquí vemos que la fe de Abraham fue más allá.
¿verdad? De lo que ya se conocía. Ahora, los desafíos que enfrentó este personaje: dejar a su familia y trasladarse a una tierra extraña y desconocida, no tener el valor de proteger a su esposa, no creer que Dios le daría un hijo aunque era anciano, ser testigo de la destrucción de sus vecinos pecadores y estar dispuesto a dar a su más preciada posesión, que era Isaac, en obediencia a Dios. Ok, continuamos. Sobre las enseñanzas que vemos en el libro de lo que es Génesis sobre lo que es Abraham. Vamos a seguir con la diapositiva que continúa. Ok, dice: Dios mantiene sus promesas aun cuando se den en tiempo distinto al que nosotros esperamos. Esa enseñanza la vemos en cuanto al nacimiento de Isaac y lo mencionábamos la semana anterior. Mi tiempo no es el tiempo de Dios, ¿verdad? Dios sabe cuándo es lo mejor, y ese tiempo que tal vez Él tarde en contestarnos, porque no vamos a decir que no nos va a contestar. Él espera un tiempo para contestarnos. Ese tiempo es para que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente y fortalezcamos nuestra fe, ¿verdad? Por eso el tiempo de Él no es el de nosotros. Aquellos que creen en Dios y en sus promesas son considerados justos. Después, todas las personas que creen en Jesucristo reciben la bendición de Abraham, que es ser su hijo amado y elegido por Dios. Y la otra enseñanza que vemos: la evidencia de una verdadera fe está en nuestras acciones. ¿Sí? Entonces, continuamos con el desarrollo de la lección. Aquí vamos a hacer vamos a revolver los puntos. Vamos a ir primero con el punto 2 y después con el primero, porque es importante que entendamos primeramente quién era Melquisedec, y ya después desarrollamos igual la lección. Melquisedec se habla del punto 2, pero veamos primero quién era este personaje y después vamos a seguir con el desarrollo normal de la lección. ¿Ok? Primero, Melquisedec significa rey de justicia. Era el rey de Salem, que probablemente era Jerusalén antes, tenía ese nombre, y era sacerdote del Dios Altísimo. Fue al encuentro de Abraham, victorioso de la batalla de los reyes. Esto es lo que vamos a ver en el próximo punto. Que habían llevado preso a Lot. Le ofreció pan y vino y lo bendijo. Por su parte, el patriarca le dio el diezmo del botín. La epístola a los Hebreos hace una notable aplicación tipológica de esta misteriosa aparición. Aarón, con sus sucesores, era una figura anticipada de Cristo, nuestro sumo sacerdote, considerado sobre todo en su hora de expiación. Después me dice acá: pero al ser Aarón pecador y mortal, su sacerdocio se tenía que transmitir con constantes interrupciones. Por otra parte, era insuficiente porque no podía ofrecer más que símbolos, los sacrificios de animales, que representaban el gran sacrificio de la cruz, el Redentor del mundo. Considerado en su resurrección y oficio perpetuo, tenía que ejercer un sacerdocio de un orden totalmente diferente, el de Melquisedec. Ok, antes de continuar, entonces veamos esto. Habían dos tipos de sacerdocios. La Biblia, solo por acá, en Génesis, nos habla del sacerdocio según Melquisedec, que era un tipo de Cristo. Que un tipo de Cristo quiere decir una representación a futuro de lo que iba a ser Cristo. Y el sacerdocio de Aarón. Los que han podido ver las lecciones también que subí en el canal de YouTube, hablan mucho sobre estos temas. Si hay alguien que no los ha visto y quiere profundizar más, pueden buscar el canal que tenemos Jessy y yo de las clases. Se llama Marco Vargas, Clases y Más. Ahí viene varias lecciones sobre el libro de Hebreos y nos habla sobre lo que era también Melquisedec un poco más a fondo y la diferencia con lo que es el sacerdocio de Aarón. Prácticamente vemos que aquí, como nos decía el segundo párrafo, el problema del sacerdocio de Aarón o esos sacerdotes era que ellos igual una vez al año tenían que hacer sacrificios. Estas personas, aunque eran sacerdotes, en ningún momento se nos menciona que eran perfectos, eran pecadores igual que somos nosotros. En cambio, aquí Melquisedec, al ser un tipo de Cristo y lo que iba a pasar en el futuro, nos habla, nos demuestra una persona totalmente, veámoslo así, sin pecado, una persona que representaba lo que iba a ser Cristo cuando ya estuviera con nosotros, una persona que se sacrificó solo una vez. Entonces, por eso es que se hace la diferencia del sacerdocio de Melquisedec con el de Aarón. Entonces, podemos continuar, donde dice acá: en efecto, Melquisedec era, y vamos a ver lo que nos dice la siguiente diapositiva. Rey y sacerdote, de la misma manera que Cristo será rey y sacerdote sobre su trono. Que Cristo viene a ser, a diferencia del sacerdocio arónico, viene a ser ya el sacerdote completo que solo una vez tuvo que ser sacrificado para quitar el pecado de todos nosotros.
Después también vino a ser, o Melquisedec era rey de justicia, según el significado de su nombre, y rey de paz, dos términos que caracterizan al Mesías. ¿Qué más era Melquisedec? Era sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Se ignoran su principio y su fin. No figuran ninguna genealogía levítica, única reconocida. Se ignora incluso quiénes fueron su padre y su madre. En ello Melquisedec es el tipo de Cristo eterno que aparece súbitamente en medio de Israel sin descender de Aarón y sin pertenecer a la tribu sacerdotal, y que por el poder de su resurrección queda como nuestro sumo sacerdote para siempre. Entonces aquí vamos a hacer una pausa. ¿Por qué es tan importante saber qué era Melquisedec y por qué estamos viendo en cuanto a los diezmos que le da Abraham a él? Porque aquí nos está diciendo que Melquisedec, bueno, no tenía o no se habla de la genealogía de él a nivel bíblico. Después nos dice que era un tipo de Cristo, el significado de su nombre y demás. Pero vemos que, también lo vamos a adelantar, pero voy a ir viéndolo ahorita, que una de las excusas que pone la gente para no diezmar es que dicen que eso se le da, era de la ley del pueblo de Israel y que solo los israelitas tienen que hacerlo. Pero al ver aquí el ejemplo de Melquisedec, que fue el que recibió el primer diezmo, primero, en ningún momento se nos dice que era israelita. Y segundo, en ningún momento se había establecido la ley. Entonces vemos que el diezmo se da antes de la ley y se le da a alguien que no necesariamente era israelita. Por eso es tan importante saber y estudiar este tema, porque muchas personas que están en contra de la palabra de Dios, que están en contra de la iglesia y de los cristianos, usan el diezmo en contra y le dicen a uno, es que usted está siguiendo costumbres de otro pueblo, está siguiendo costumbres que eran solo de la ley, cuando Cristo vino, abrogó la ley y se aprenden voy a decirlo así aunque suene feo, se aprenden esa hablada. ¿Por qué? Porque no estudian a fondo que el diezmo se estableció muchos años antes de que Israel fuera reconocido como el pueblo de Dios, o que se le dijera a Abraham que iba a ser el pueblo prometido. Antes de que Israel existiera como nación escogida por Dios, ya existía el diezmo y se le dio primeramente a alguien que no necesariamente era israelita. Entonces, ahí esa teoría de que el diezmo era solo para los judíos y que cuando Cristo vino y murió en la cruz ya eso se abrogó, eso no va. Pero lamentablemente las personas que no quieren estudiar la palabra de Dios no saben estas cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender esto para poder en sabiduría explicárselos e indicarles, espere un momento, usted está diciendo algo que más bien no tiene fundamento bíblico porque el diezmo existía antes de y se le da a alguien que ni siquiera se sabe si era del pueblo de Israel. Entonces, o prácticamente no es que no se sepa, no era del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos esos argumentos en contra de aquí se caen. Por eso no podemos dejarnos llevar por las personas que usan esas excusas para ir en contra de algo que la Biblia nos manda. ¿Ok? Entonces seguimos con la siguiente diapositiva sobre Melquisedec. A diferencia de Aarón, es mediante juramento que Dios confiere directamente a su hijo este sacerdocio, de la manera que la consagración de Melquisedec no fue hecha por el camino establecido de Israel. O sea, el sacerdocio de Melquisedec fue totalmente diferente a cómo se inició el sacerdocio arónico, que fue mucho después de ya la existencia de Melquisedec. ¿Okay? Melquisedec ofreció a Abraham pan y vino en comida de comunión. Esto lleva el pensamiento al pan y vino de la cena que se toma en memoria del sacrificio ya consumado en la cruz. Melquisedec recibió a Abraham y en consecuencia de Leví, que aún debía venir de él, el diezmo de todo. Se muestra superior al patriarca, a quien dio su bendición. Por ello, su sacerdocio es de un orden más elevado que el de los sacerdotes levíticos y que el de Aarón. Así, el sacerdocio de Cristo sobrepasa en excelencia a todos los sacerdocios judaicos y humanos. Viene así a ser la base del nuevo pacto, anunciado por los profetas e infinitamente superior al antiguo. Entonces, esto lo tomé del diccionario bíblico portavoz o el auxiliar bíblico, perdón, de un diccionario bíblico. El portavoz lo vamos a ver más adelante. Toda esta información fue de un diccionario bíblico y lo que tenemos que ver es esto. Melquisedec era un tipo de Cristo. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que así como Abraham dio los diezmos prácticamente a Cristo, sin haberse establecido todavía el pueblo de Israel y demás,
es algo que tiene que continuar. Y como les mencionaba anteriormente, lo que se habla de la gente que está en contra de, no tiene ningún argumento. Es algo o una frases que la gente estableció y prácticamente todos los copian para ir en contra de. Eso lo vi un día de estos en Facebook. Una persona católica puso algo sobre los católicos y alguien más le dijo, ustedes saben que está mal estar adorando ídolos. Y la persona lo que le dijo fue, bueno, en nuestra teología, en nuestra doctrina, eso está bien, usted vaya, regálele los diezmos a su pastor. Entonces yo me ponía a pensar, ¿qué tipo de teología y doctrina es esa que dice que está bien adorar a ídolos y que más bien usan en contra lo que es el diezmo y lo ven como si los pastores estuvieran robando cuando es algo que está a nivel de la palabra del Señor? Y aquí hay otra cosa que quiero aclarar, que ya algunos me han escuchado mencionar cuando doy el discipulado y en otras clases. El diezmo, viéndolo como una medida o viéndolo como una cifra, yo lo comparo así. Y nosotros vamos a escuchar personas y vamos a ver personas durante la vida que lo ven así. Vamos a una tienda y dice que la ropa, el electrodoméstico, las tenis tienen un 10% de descuento. Ay, qué poquito. ¿Cómo solo le van a hacer un 10%? El 10% no es nada. Lo hubieran dejado al mismo precio. Pero cuando nos toca darle esa cifra a Dios, ahí es mucho, se me van a descuadrar las cuentas, ¿cómo es posible? Eso es tanta plata. Un poco raro, ¿verdad? Como dicen a veces la doble moral, para las cosas del mundo no valen, pero para las cosas de Dios voy a morir y voy a quedarme sin plata si le doy ese 10% que para otras cosas es insignificante. Entonces, vuelvo a lo mismo que explicaba al principio. Mío es el oro y mía la plata, dice el Señor. Ya todo lo que nosotros tenemos es de Él. Tenemos que tener en mente que lo que yo estoy haciendo es que del 100% que Él me dio, yo solo le estoy devolviendo el 10% que ya es de Él, porque ya es de Él. Y tenemos que tener en cuenta eso, porque la lección después lo dice más adelante. Cuando yo no quiero devolverle a Dios algo que ya es de Él, prácticamente le estoy robando. Y si nos ponemos a analizar, es así. Si yo le presto algo a alguien y esa persona a mí no me lo devuelve, ¿qué le digo yo? Que es un ladrón. Y si pasa un año y esa persona no me lo devuelve, yo en mi mente pienso que esa persona me robó lo que yo le di. Entonces tiene derecho Dios a pensar lo mismo de nosotros. Suena feo, pero la verdad. Si Dios a mí me ha dado, bueno, este año, si Dios quiere, cumplo 32 años. 32 años de tiempo de vida en esta tierra. Pero yo no le estoy consagrando mi vida a Él, le estoy robando ese tiempo a Dios. Si Dios a mí me da cierto dinero y yo solo le tengo que volver el 10% y no se lo doy, le estoy robando a Dios porque eso ya es de Él. Y vean que Dios no me está pidiendo la totalidad de lo que Él me dio, solo me está pidiendo una fracción mínima de todo lo que Él me dio. Entonces, tenemos que grabarnos eso y vamos a seguirlo viendo más adelante. Entonces, continuamos con lo que era el punto 1 en la siguiente diapositiva. El primer diezmador, esto ya lo vimos, la base Génesis 14, 17 al 20. Dice, y vamos ahí a ver el contexto de cuando apareció Melquisedec por primera vez. Era el contexto de una guerra, y dice así. En este capítulo, en Génesis 14, aparece la primera guerra que se registra en la Biblia. 9 naciones estuvieron involucradas en esta guerra. Empezó cuando 5 reyes localizados en el área del Mar Muerto se rebelaron contra Kedorlaomer, rey de Elam, y sus 3 aliados. La Confederación de Reyes del Mar Muerto, que incluía Sodoma, quedó barrida durante la batalla campal que tuvo lugar. Lot, que se había trasladado a aquella ciudad impía, fue hecho prisionero junto con varios miles más. Dios no se hubiera preocupado por dejar registrada esta guerra entre 9 ciudades paganas de no ser por estas 4 palabras. Tomaron también a Lot. Lot todavía pertenecía al Señor. No actuó ciertamente como un hijo de Dios, pues no cambió, habló ni se comportó como tal, pero Dios conoce a los suyos. Continuamos. Abraham se enteró de lo sucedido e inmediatamente se movilizó, armando a sus 318 siervos que estaban entrenados para pelear.
Esta simple acción nos muestra unas cuantas cosas acerca del carácter de Abraham. Uno, era un hombre compasivo. Pudo haber dicho, se lo tiene merecido o él se metió en ello, pero no lo hizo. Abraham estaba cumpliendo la verdad que más tarde se escribiría en Mateo. Y aquí está hablando de Abraham contra Lot. Cuando dice se lo tiene merecido o él se metió en ello fue cuando ellos se separan y Lot decide escoger prácticamente lo mejor pensando que le dejó lo peor a Abraham. Pero vemos que él tuvo esa compasión y al escuchar lo que pasó con Lot en esta gran guerra, él va con sus siervos para pelear, para seguir, continuar esta guerra y liberar a Lot. ¿Okay? Después, ¿qué nos dice? Estaba preparado. Abraham se mantenía en buena forma física, mental, social y espiritual. Dios no puede usar frecuentemente a un cristiano no porque no esté limpio, sino porque no está preparado. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la preparación y vemos qué importante es esto. Y lo decía Jimmy ahora en la oración. Estamos usando lo que es este tiempo de pandemia, este tiempo en nuestras casas para prepararnos más para cuando volvamos o no. Porque vean qué importante lo que dice aquí. Dios no puede usar frecuentemente un cristiano no porque no esté limpio, sino porque no está preparado. Y Dios necesita siervos y siervas preparados. Y ahorita es cuando más tenemos que invertir este tiempo en nuestra preparación espiritual porque no sabemos lo que va a venir, pero sí sabemos que Dios nos ocupa. Dios necesita de cristianos que estén preparados, que sean instrumentos de honra para Él. Y eso es lo que tenemos también, o tiene que quedar en nuestro corazón. Continuamos. Cuando Abraham volvía a derrotar a Kedorlaomer, se encontró con Melquisedec, rey de Salem, o Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec sacó para Abraham pan y vino y le bendijo. Esta es la primera mención que se hace de pan y vino en la Biblia y habla de la obra futura de Cristo en la cruz, que fue lo que vimos anteriormente con la información sobre Melquisedec. Esta es también la primera vez que aparece la palabra sacerdote en la Biblia. ¿Y qué significa? El sacerdote era aquel que representaba al hombre ante Dios. Después que Melquisedec le bendijo, Abraham le dio los diezmos de todo lo que tenía. Algunos creen que la práctica de diezmar, el darle nuestro dinero a Dios, era algo para ser hecho solamente por el pueblo de Israel que vivía bajo la ley y por tanto no tiene nada que ver con nosotros hoy. Pero era lo que explicábamos antes. Esto del diezmo se dio mucho antes de que ya Israel fuera establecida como nación de Dios y a una persona que no era del pueblo de Israel. ¿Ok? Continuamos. Pero este no es el caso. Abraham diezmaba mucho antes que Israel llegara a ser nación y como 400 años antes de que la ley fuera dada. Veamos qué importante es esto. 400 años antes de la ley. En el Nuevo Testamento se nos enseña que no solamente el diezmo, sino todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Esto incluye nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro dinero. Y vean lo que les mencioné al principio de la lección. ¿Qué es lo primero? El tiempo. Nuestros talentos, que fueron los talentos que Dios nos dio, y nuestro dinero. Y vean que el dinero lo deja hasta el final, porque vuelvo a lo mismo. Ya eso es algo que es de Dios. Mi tiempo y mis talentos que Dios me dio para la honra de Él es lo primero que Dios desea de mí, una vida consagrada. Entonces nos dice acá, Abraham rechazó la oferta materialista de ver al impío rey de Sodoma de repartirse el botín de guerra. ¿Por qué? Porque cuando ganan esta guerra pasaron dos cosas. Este señor Vera viene donde Abraham y le ofrece un gran banquete y un montón de cosas. Y le ofrece esto repartirse el botín, pero este señor Vera igual, si no me equivoco, era de Sodoma y no era un buen rey. También tenía sus cuotas de paganismo porque vemos que por eso que a Sodoma le pasa lo que le pasa junto con Gomorra. Pero en cambio viene Melquisedec, el tipo de Cristo, y vean todo lo que hace. Y aquí vemos otro ejemplo muy bonito en cuanto a los que les he mencionado sobre el tiempo. Abraham simplemente pudo haberle dicho a Melquisedec, toma el 10% y me voy. Pero Abraham le dio tiempo, le dedicó tiempo a Melquisedec. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si Melquisedec le da el pan, si le da el vino, es porque sabía que sí iba a estar con él. ¿Y qué nos dice eso? Le está dedicando tiempo. Y al ser Melquisedec un tipo de Cristo, una representación de Cristo, de lo que él iba a hacer, este ejemplo lo que nos demuestra es que tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Nosotros podemos simplemente depositar el diezmo o pasar por el templo, dejar
diezmo y punto. Pero mi tiempo de preparación para Dios, ¿dónde está? Eso es lo que más le importa a Dios. No estoy diciendo en ningún momento que el dinero no es lo importante o decir, bueno, si le doy el tiempo a Dios y mis talentos, no tengo que dar dinero. No, porque otra vez, mío es el oro y mío es la plata. Ya eso es de Dios y se lo tengo que devolver. Pero Dios no quiere, perdón, siervos y siervas vacías, que se hagan llamar cristianos solo porque cada quincena o cada mes le dan cierta cantidad de dinero, pero el resto del tiempo no le dedican nada de preparación para el Señor. Eso es lo importante acá. Y eso sí la tomé el auxiliar bíblico por todos. Entonces, seguimos con el tercer punto. Dice, bendiciones del diezmo, cuando se da con fe y esperanza. ¿Ok? Eso, perdón, aquí, bueno, la base es Malaquías 3:10. Esto de Génesis lo dejé ahí, eso es un error mío, ahí las disculpas, pero esto es Malaquías 3:10. Y nos dice acá, en el contexto de Malaquías, el pueblo de Israel era indiferente a las cosas de Dios y le desobedecía a todas luces. Malaquías los llama al servicio, la adoración a Dios y al cumplimiento de sus deberes. En el versículo clave hallamos un mensaje alusivo al diezmo, ya que era algo que el pueblo había olvidado. Por eso se les hace ver que la falta de cumplimiento de ese acto era sencillamente un robo a Dios. Y era lo que yo les mencionaba al principio. Si Dios a mí me da algo, Él me pide una fracción mínima de lo que Él me dio. Igual yo no se lo quiero dar, le estoy robando a Dios. Así de sencillo. Podemos llamarlo como queramos para maquillarlo, pero a la luz de la palabra le estoy robando a Dios. Y eso es algo de lo que tengo que tener cuidado, porque es parte de mi testimonio como hijo de Dios. ¿Ok? Dios es el dueño del universo. Si su pueblo se dedica a servirle y agradarlo, no solo habrá lluvia, comida y salud, sino que también toda clase de bendición para todos. Y aquí, eh, sí, aquí quería nada más dar un pequeño testimonio en cuanto a esto. Mi mamá, que fue la que desde pequeñito nos tenía en los caminos del Señor, siempre, durante toda la vida nos enseñó a diezmar. Y ella siempre nos decía, de lo mínimo, de los 100 colones que a usted le lleguen, tiene que apartar 10 colones para Dios de lo mínimo. Y es una costumbre que a mí me quedó, gracias a Dios, Jessy es igual, ¿verdad? Y nosotros lo primero, siempre para nosotros es el diezmo. Inclusive, Dios ha usado a varios hermanos y hermanas de la iglesia que nos han ayudado, porque los que saben, Jessy y yo tenemos más de un año sin trabajo, y varios hermanos y hermanas de la iglesia nos han ayudado económicamente y tal vez también en otros aspectos. E inclusive de esas ayudas que nos han dado, nosotros diezmamos. Y otras personas pueden llegar y decir, bueno, pero si usted esa plata se la está dando a un hermano o hermana de la iglesia, sobre esa plata ya ellos diezmaron. Sí, pero diezmaron ellos. Ahora esa plata nos la están dando a nosotros y a nosotros nos corresponde diezmar. ¿Y a qué voy con todo esto? El testimonio que yo les doy es porque hace aproximadamente 15 días sucedió algo y nos llegó sin tener trabajo ni nada un ingreso de dinero que en ningún momento esperábamos y de una persona que no esperábamos, que nos va a servir para eventualmente estar tranquilos un año más de no conseguir trabajo. Entonces, no es idea de Jessy mía no conseguir trabajo, nosotros seguimos buscando trabajo, nosotros no podemos, ni queremos, ni pensamos nunca en aprovecharnos de nadie, ni tirarnos la vida, bueno, tengo esa plata para sobrevivir un año, no voy a buscar trabajo, no, porque también la Biblia es clara en que el hombre tiene que trabajar, pero lo doy como testimonio porque de prácticamente un año sin trabajo y de que ya nuestros ahorros se estuvieran acabando, a recibir una suma que nos va a ayudar casi un año completo sin ninguna preocupación, de la nada, de persona que no esperábamos, lo puedo dar como testimonio que es de la fidelidad de Dios, pero porque nosotros en nada le hemos dejado de diezmar. Y se los digo, mis hermanos y hermanas, por testimonio, porque no es algo que debería guardarse. O sea, yo tengo que dar fe y testimonio de lo que ha pasado en la vida de Jessica y mías y porque hemos sido obedientes a Dios en ese sentido. Y no sabemos qué va a pasar en el futuro con el país, con la pandemia ni nada de esto,
pero ya poder saber que tenemos una tranquilidad de no conseguir trabajo es una bendición que nosotros sabemos que única y exclusivamente puede venir de Dios y por ser obedientes a Él. Entonces, se los cuento como testimonio para que todos sigamos siendo fieles a Dios. Lo que Dios nos pide no es nada comparado a lo que Él nos da. No le robemos a Dios. Seamos conscientes de las grandes bendiciones, como dice acá. Dios es el dueño del universo. Si su pueblo se dedica a servirle y a agradarlo, no solo habrá lluvia, comida y salud, que vemos que ahorita es muy importante la salud con todo lo que está pasando, sino que también toda clase de bendición para todos, que es algo que nos tiene que quedar en nuestra mente y corazón. Continuamos. Dice, cuando se va con fe y esperanza. Y aquí también, hermano, les pido disculpas, no corregí la cita, pero este apartado es con Lucas 11:42. El diezmo es una prueba de fidelidad, amor a la obra de Dios y esperanza de bendiciones futuras. Si Jehová es el proveedor de todo, ¿cómo va a haber escasez en la casa de sus hijos? El justo no tendrá falta de ningún bien, promete Dios. Claro está, debemos obedecer su palabra. Entonces, Dios es nuestro proveedor. Si sabemos que Dios es nuestro proveedor, sabemos por fe que no nos va a hacer falta nada. Pero lo único que nos pide Dios es ser obedientes a su palabra. Y parte de esa obediencia es entregar mi tiempo, consagrar mi vida, prepararme para Él y diezmar. ¿Ok? Continuamos. ¿Ok? Ah, bueno, sí, aquí seguía con el punto. Ok, sin dejar de cumplir con lo demás. Y vamos a ver aquí otra parte importante. Cuando Jesús enseñó sobre el diezmo en el Nuevo Testamento, lo hizo para corregir la actitud con que la gente diezmaba, no en contra de la práctica en sí. Reprochó a los fariseos porque diezmaban hasta la mente y la ruda, pero pasaban por alto la justicia y el amor de Dios. Incluso muchos trataban de cubrir sus pecados con el pago del diezmo. Por eso Jesús les manda a seguir diezmando, pero no a costa de otras normas de la conducta que Dios exige. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. Dar para la obra del Señor es un privilegio, un deber y una bendición. Entonces, qué importante acaso lo que nos dicen o las enseñanzas, ¿verdad? Sin dejar de cumplir con lo demás. Y eso podemos verlo en algunas sectas, de que ellos piensan que el dinero o dar dinero, ya cumplí. O bueno, ya di el dinero, ya no me importa nada más, ¿verdad? Y eso es algo que Jesús reprocha. Eso será necesario hacer sin dejar aquello. O sea, es necesario dar el diezmo, pero sin dejar de servirle a Dios, sin dejar de darle mi tiempo a Dios, sin dejar en sí de dejar la justicia, sin dejar el amor. O sea, todo es, lo voy a decir así, un combo, todo es un todo. Yo le tengo que diezmar a Dios, la palabra es muy clara en eso, pero no solo es el dinero, que ya es de Dios. Mi tiempo, mi vida, lo que es mis talentos, todo eso se lo tengo que dar a Dios. Por eso nos dice, sin dejar de hacer aquello. No es simplemente depositar o dar y dejo todo lo demás de lado. Todo es un conjunto y ese conjunto de obediencia para el Señor es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. ¿Okay? Y nada más para ir concluyendo, hermanos, quiero leer también aparte en Marcos 14:41 y ya lo voy a buscar y leo para ustedes. Eso es un ejemplo y es lo último que quiero comentar antes ya de concluir con comentarios y preguntas. La ofrenda a la viuda, que es algo que conocemos muy bien. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con esto? La viuda era ya pobre y de su pobreza ella echó lo único que tenía.
No dice que de lo que tenía sacó el 10% y lo echó. Dice que echó todo. ¿Y cómo sabemos que lo hizo de corazón? Porque difícilmente, si no lo hubiera hecho de corazón, eso no hubiera quedado registrado en la palabra de Dios. Hagamos de nosotros el ejemplo de esta viuda, porque tampoco aquí vemos un registro que Jesús diga, y ella era pobre y dio lo único que tenía, pero porque sabía que Dios le iba a llenar de bendiciones. No nos da a entender que ella era interesada, simplemente que lo hizo de corazón. ¿Y cuántas veces tal vez ahorita nosotros, por ver todo lo que está pasando en el país, por ver lo de la pandemia, por ver todo eso, simplemente decimos, Dios, me llegó tal dinero, usted sabe que si yo doy el diezmo no voy a sobrevivir, dejémoslo así. En momentos que pensemos eso, en momentos que el diablo nos haga querer perder la fe, en momentos en que el diablo nos confunda para no cumplir a Dios con algo que es bíblico, recordemos este ejemplo. Esta viuda no dio el 10% de lo poco que le quedaba, lo dio todo, sin ser interesada. Y nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que tener la fe de saber y reconocer que si Dios es un Dios que cumple sus promesas, hasta cuando nos quedemos con la cuenta en cero, si aún así damos el diezmo que tenemos que dar, Dios nos va a sorprender de maneras que jamás vamos a esperar. Y se los decimos Jessica y yo como testimonio. Y yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios iguales. A lo que voy es que no se nos olvide ese ejemplo. No dejemos que el diablo nos confunda con la pandemia, con los impuestos del país, con los bloqueos, para dejar de hacer algo que Dios deja en su palabra. Hermanos, esta era la lección del día de hoy. Podemos pasar de diapositiva, que es donde nos menciona ya si hay alguna pregunta o comentario, ¿verdad? Espero que haya sido bendición para ustedes como lo fue para mí. Y cualquier pregunta o comentario podemos abrir ahora unos minutos.